donde mucha gente no quiere viajar. Uno de esos tiempos donde la gente se ha quedado en su cueva, no quieren salir, tienen miedo de ir a la iglesia por todas las razones que nosotros ya sabemos. Conozco gente que murió durante la pandemia, que ya ahora este mes de marzo, hace 2 años, que inició, y que doy gracias a Dios que en este momento ya no se habla casi. Estuvimos en África hace poco, en Kenia, donde ya se quitaron todas las restricciones. Estuvimos en Egipto, donde la historia es la misma. El mundo se está recuperando, pero todavía hay gente que se encuentra en una cueva de depresión, una cueva de miedo. Y tú conoces a alguien, y a lo mejor tú estás mirando a través de la internet porque todavía tienes miedo. Y durante toda esta temporada, de alguna forma u otra, todos estuvimos en el punto donde preguntamos: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué razón estamos atravesando por este valle de sombra de muerte? Y hubo muchas preguntas y hubo pocas respuestas. Pero lo que sí podemos decir todos nosotros es que Dios ha sido fiel, sigue siendo fiel, y lo será por los siglos de los siglos. Que su fidelidad nunca falla. Y aunque tuvimos amigos que pasaron a la eternidad durante esta temporada, no significa que Dios falló a su fidelidad. Simplemente llegó su tiempo. Llegó su tiempo. Job capítulo 14 verso 5 dice que nuestros días están contados y que nadie le puede añadir días a su vida. Entonces, cuando entiendes claro eso, sabes que todos tenemos un tiempo, y cuando llegó la hora, la única cosa que todos nosotros necesitamos asegurar es que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que ciertamente pagó el precio por mi salvación y que yo la recibí. Y entonces, si ya lo hiciste, si ya lo aceptaste, si recibiste ese regalo maravilloso, puedes caminar con tranquilidad el resto de tu vida. Ahora, si tú no has tomado esa decisión y todavía no has declarado a Jesús públicamente como tu Señor y Salvador, entonces ahora comprendes por qué esta noche Dios insistió en que llegaras a este lugar. Porque esta noche es una noche de decisiones, y vas a tomar una decisión, ya sea de vida para vida, o a lo mejor una decisión opuesta. Pero Dios siempre te da la oportunidad de decidir. Quiero que me acompañen al libro sagrado, a un pasaje que aparece en el libro de Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículos desde el versículo 13 en adelante. Tengo la bendición de que me acompañe en el piano Jeff, que es no solamente el pianista y manager de Marcela, sino un chico que ha servido a Dios por muchísimos años. Gracias, Jeff, por aceptar venir a Nicaragua también y acompañarnos en esta noche tan especial. Él sirvió muchos años junto a Julio Melgar y bendijeron a mucho pueblo, y es siempre una bendición caminar al lado de aquellos que le han servido a Dios de la manera que ellos lo han hecho. Dice la palabra: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas
estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Padre, gracias por darnos la bendición de estudiar tu palabra con libertad. Gracias porque tenemos una palabra para cada día de parte tuya. Que hoy no sea la excepción. Que podamos tratar de encontrar qué es lo que tú estás diciendo para nosotros, para nuestras vidas, en tiempo presente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Le vamos a poner como título al mensaje de esta hora: a pesar de todo, Dios sigue en control. Tuve la bendición de servir por varios años en la zona este de los Estados Unidos, la zona de New Jersey y de Nueva York. Y recuerdo que una mañana, era un sábado en la mañana, habíamos terminado nuestro programa de radio y yo iba de regreso para un campamento que se estaba celebrando en la zona de la frontera de New Jersey con Pensilvania. Era un trayecto aproximadamente de 1 hora, pero ese día se convirtió en casi 3 horas, porque sucedió que el tráfico se detuvo. Comenzó a avanzar lentamente y cuando llegamos al punto donde hubo un accidente, miré uno de esos cuadros que te rompen el corazón. Era un auto que había sido destrozado, totalmente destrozado. Al mirar, no había que ser un experto para decir, probablemente nadie sobrevivió. Es posible que todos los que estaban en ese vehículo murieron. Pero yo tenía un compromiso, debía predicar a las 11 de la mañana en un campamento para jóvenes y para toda la familia. Así que llegué al campamento y cuando llegué, al poco rato llegó un vehículo de la policía y buscaron a Omar, uno de los chicos que estaba en el campamento, un joven que asistía a nuestra iglesia esporádicamente, aunque no era miembro de nuestra congregación, pero le teníamos un cariño especial. Y llegaron para darle una noticia que ninguno de nosotros quisiera recibir, pero a él le tocó a sus 17 años recibir. Le dijeron que el auto que yo había visto en el camino destrozado era el auto de su familia. Y en ese vehículo venía su abuela, venía su mamá, venía su hermana y venía su sobrina. 4 generaciones, y que todos habían fallecido. Nadie sobrevivió. Aquel muchacho cayó de rodillas y gritó con desesperación. Entró en una especie de shock porque ¿cómo lo digieres? ¿Cómo digieres cuando pasan tragedias como esa? ¿Cómo le puedes explicar a un joven que eso que sucedió de alguna manera Dios lo permitió? Porque si Dios no hubiese querido que sucediera, hubiese hecho algo para que no sucediera, porque por encima de todo Dios sigue siendo el soberano. ¿Por qué no intervino? ¿Por qué no hizo nada? Y yo recuerdo el día del funeral. Eran 4 féretros: el de su abuela, el de su madre, el de su hermana y de su sobrina de 7 años. No habían palabras, y es que no existen. A veces le decimos a una persona que está pasando por el valle de sombra de muerte, o porque está atravesando una tragedia familiar: te acompaño en tus sentimientos. No lo puedes acompañar realmente, porque ni entiendes lo que la persona está pasando, no lo comprendes, no sabes de qué se trata. Y a veces como pastores quisiéramos tener todas las respuestas, pero tampoco nosotros las tenemos. Durante estos 2 años hay mucha gente que le sirvió a Dios, que cayó ante la pandemia y para algunos fue una aparente derrota. Y hay un
dolor tan grande que a veces no puedes arrancar de tu corazón, que te lleva en dirección contraria a Dios, aunque no puedes explicar el por qué. No sabes por qué al final de la historia Dios paga con los platos rotos. ¿Por qué mi enojo con Dios? ¿Por qué estoy peleando contra Dios? ¿Por qué le echo la culpa a Dios? Bueno, pastor, es que Él es todopoderoso. Él podría haber cambiado las circunstancias, pero no las cambió. Y cuando nosotros hablamos de confiar en Dios, se hace muy complejo confiar cuando yo ni siquiera entiendo el por qué Dios permite que cosas así sucedan. Y fue mi batalla y ha sido la tuya. Y posiblemente todos nosotros en algún momento hemos hecho la pregunta: Dios mío, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué mi hijo? Dios mío, ¿por qué mi hija? Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué mis circunstancias no son las que debieron haber sido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo más terrible es que Dios no dice nada. A veces simplemente guardará silencio. La historia de Job es la historia de uno de esos personajes de la Biblia que muchas personas consideran el modelo perfecto. De hecho, Dios lo había dicho a Satanás en la plática que aparece en los versículos 8 en adelante: oye, Satanás, ¿qué te parece mi siervo Job? ¿Verdad que no hay otro como él en la tierra, un varón perfecto, apartado del mal, temeroso de mí? Parecía ser el cristiano perfecto. Y de repente Satanás le dice al Señor: bueno, la neta, así entre gente que se conoce, tú sabes que Él te sirve porque lo has bendecido. Le has puesto un cerco alrededor a Él, a su familia y todo lo que Él tiene. Al fruto de sus manos le has dado bendición y sus bienes han aumentado de una forma espectacular. Oh, así cualquiera sería fiel. Hasta yo sería fiel de esa manera si me das todo el cuidado que le das a Él. Y obviamente Dios sabía que esa no era la razón de su fidelidad, esa era la razón de su bendición. Porque hay una gran diferencia entre lo que es el tema de la confianza en Dios y el tema de lo que es la bendición de Dios en mi vida. Y quiero que comprendas esto: cuando yo confío en Dios como mi Salvador y le entrego mi vida, no significa que voy a andar perfectamente en todos sus caminos. A veces me voy a equivocar, a veces me voy a separar, pero esa es la parte donde Dios quiere que nosotros entendamos que soy yo el que determina cuánta bendición quiero tener para mi casa y para mi familia. Porque si es cierto que la salvación de un ser humano solamente tiene que ver con su fe en Cristo Jesús, la bendición tiene que ver con su obediencia. Tiene que ver con la manera como yo abrazo lo que Dios me está pidiendo y lo hago. Si quiero ser muy bendecido, debo entender que Dios estableció el camino para seguir. Si quiero recibir salvación, debo comprender que Dios también estableció claro cuál es el camino. Él lo dijo: no hay ningún otro camino, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual ustedes pueden ser salvos, excepto el nombre de Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Tú puedes escoger cualquier camino que quieras, pero no significa que vas a vivir una vida plena y que te va a llevar a la eternidad. La misma palabra dice: hay camino que al hombre le parece bueno, pero su final es un camino de muerte. Tú puedes escoger qué clase de verdad tú aceptas y recibes. En un mundo donde todo el mundo está peleando por la verdad. Oh, yo tengo la verdad. No, ellos tienen la verdad. No, el otro equipo tiene la verdad. Pero al final de la historia, la verdad no es un conjunto de doctrinas. La verdad es una persona y tiene nombre. Se llama Cristo Jesús. Cuando conoces a Jesús, conoces la verdad. Si miras su modelo, entenderás cómo caminar, cómo andar, cómo hablar, cómo actuar. Y cuando llegas al final de la declaración, cuando Él dice: yo soy la resurrección y la vida, esa palabra cobra sentido especial. La vida. ¿Cuánta gente conoces tú que dice: mi vida es mi vida y con mi vida yo hago lo que yo quiero? Y cuando te pones a analizar, te das cuenta que sus vidas son un desastre, que no tiene propósito, que no va para ningún lugar, que ni siquiera tiene sentido cuando se levantan por la mañana. Porque aunque sí es cierto que respiras, aunque sí es cierto que caminas, que andas,
A menos que tengas a Jesús, estás muerto. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Yo crecí en un ambiente de barrio. Quizás por eso se hace muy especial cuando viajo a las misiones. Mis compañeros están todo el tiempo preocupados de que si se van a enfermar de la fiebre blanca, de la fiebre roja, de la fiebre amarilla, y andan con 17 vacunas diferentes para no enfermarse. Y yo recuerdo que solo he tomado una vacuna, que es la fiebre amarilla, y que resulta que el doctor Gómez, que puede estar por algún lugar acá, junto con el pastor Ampie, me llevaron aquí en Nicaragua en el año 2019 para poder tomar esa vacuna. Es la única que he tomado ya de adulto, porque cada vez que voy a África o a la India, a lo mejor estoy siendo un poquito arrogante cuando le digo a mis compañeros, es que yo no necesito vacunarme, tengo tantos anticuerpos que yo creo que puedo vender un poco a ustedes. Y se quedan algunos mirándome como así. Le dije, es que donde crecí, no te lo imaginas, el lugar donde yo iba a pescar para poder comer era el lugar donde salían las heces fecales del hospital, porque yo descubrí que habían más peces que en los otros lugares. Así que de allí sacaba los peces más grandes, y yo no quiero entrar en detalles de lo que comían, pero te puedo decir que si estoy vivo de por sí ya es un milagro. Pero en ese lugar aprendí que la vida no era como algunas películas pintaban. Aprendí que la vida no era color y olor de rosas como algunos decían. Y me costó trabajo entender lo que era el propósito de Dios para conmigo. Yo era el monaguillo de la parroquia. Era el que andaba buscando a Dios desde los 7 años. De hecho, la primera vez que fui a una iglesia tenía 4 años y fui solo, descalzo, pantalón corto, sin camisa. Pero andaba buscando y no sabía qué andaba buscando. Claro está, cuando yo miraba hacia mi casa, sabía que necesitaba buscar algo afuera, porque en mi casa estaba el abusivo de mi abuelo, en mi casa estaba la adicta a las drogas de mi mamá, en mi casa era un caos absoluto. Necesitaba encontrar algo afuera y comenzó la búsqueda, y comencé tratando de encontrar. Y me acuerdo cuando hice mi primera comunión, pero había algo que faltaba. Cuando me pedían que fuera a confesar mis pecados y yo tenía que arrodillarme y decirle a un ser humano lo que yo había hecho supuestamente para que él me mandara a rezar 3 Padres Nuestros y 4 Ave Marías para que se esfumaran los pecados del chico de 7 años, no le encontraba sentido. Fui a diferentes lugares, reuniones carismáticas a los 9 años, caminando 1 hora y media, buscando algo que le diera propósito, algo que le diera sentido a mi propia existencia, porque por alguna razón no encajaba, por alguna razón no hacía sentido. Pero mi vida no fue necesariamente lo que yo quería. Aún encontré a Dios. Viví en la vergüenza, siendo un chico de 13 años, llegando a tu casa y encontrar el caos en que tu familia vivía. Tu mamá drogándose en la esquina del barrio, tus hermanos descarriados, tu abuelo borracho todo el tiempo. Corrí, me escapé de mi comunidad, me fui a un barrio a distancia de 45 minutos donde vivía uno de mis amigos, huyendo de mi infierno. Y recuerdo una mañana de domingo, alguien tocó la puerta, y cuando tocó la puerta alguien, mi amigo, fue a abrir, y cuando abrió, volvió a la habitación y agarró un billete de 5 pesos, regresó a la puerta y se lo entregó. Yo, por curioso, lo seguí, y cuando llegué a la puerta yo quise morirme ese día. Era mi mamá, que andaba pidiendo plata para drogarse, y encontró la casa de mi amigo, y no sé cómo, pero yo me llené de ira, no contra ella, me llené de ira contra Dios. Le dije, pero ¿por qué no me dejas tranquilo? ¿Por qué no me dejas escapar de mi vergüenza? ¿Por qué no me dejas huir de todo este infierno que estoy viviendo? Y por alguna razón Dios no dijo nada. Tenía 15 años cuando de repente una noche mi mamá llegó a la casa sangrando porque alguien le quebró la cabeza. Y yo recuerdo que mi enojo todavía era tan fuerte que salí corriendo, y corrí y llegué a la calle principal de mi barrio, la 27 de febrero, la autopista del barrio. Eran casi las 12 de la noche y yo me quería morir. Y siendo un chico joven de 15 años, yo me arrojé en la carretera.
pidiéndole a Dios que me matara. Y me acosté esperando que el primer carro que viniera me reventara. Y pasaron 5, y pasaron 10, y pasaron 15. Y yo estaba acostado en la carretera principal. Y ese día ni siquiera una bicicleta quiso pasar. Ni siquiera. Y yo me levanté enojado. Y yo recuerdo que fui y me senté en la calzada. Y comencé a preguntarle: ¿por qué que usted no me deja vivir, pero tampoco me deja morir? ¿Y sabes qué me dijo Dios ese día? Nada. Yo sé que en algún momento has estado en el punto donde le has preguntado: Dios, ¿por qué? Y Dios no te dice nada. Y Dios se queda callado. Y cuando tú tratas de entender la historia bíblica de Job, pasando por una tragedia como la que pasó en un solo día, perdiéndolo todo, y Dios no está diciendo nada, y viene un siervo y le da una mala noticia: acabas de perder todas tus ovejas, y Dios no dice nada. Acabas de perder tus camellos, y Dios no dice nada. Acabas de perder todas las asnas, y Dios no dice nada. La bolsa de valores se fue al suelo, Dios no dice nada. El banco donde guardabas tu plata quebró, Dios no dice nada. Hasta que llegó entonces aquel siervo con la peor de las noticias, porque la plata se podía recuperar, las cosas materiales se podían conseguir, pero que mis hijos se mueren todos el mismo día, eso sí que era difícil de aceptar. En el funeral de la familia de Omar habían 4 féretros. En el funeral de los hijos de Job habían 10, 7 chicos y 3 chicas. ¿Qué harías tú en un momento como ese? Porque por naturaleza somos los protagonistas de las películas. Cuando miramos una película, por ejemplo, como La Pasión de Jesús, cuando Jesús iba a ser crucificado, y miramos a la gente que gritaba: crucifíquenlo, crucifíquenlo, nosotros siempre éramos los buenos. Qué gente más mala, porque gritaron que lo crucificaran, porque dijeron esas cosas. Y es muy probable que hubiésemos dicho exactamente lo mismo. De hecho, lo hacemos a diario. Lo volvemos a crucificar cuando le volteamos la espalda, cuando lo deshonramos con nuestras acciones. Lo hacemos en el trabajo, lo hacemos en la casa, y a veces lo hacemos en la iglesia. Pero la tendencia es que creemos ser casi superhéroes. Nosotros seríamos diferentes. Y es la triste historia de cada ser humano. Job, cuando miró todo lo que había pasado, dice la palabra que cayó de rodillas y dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Yo me imagino que cantó una de las alabanzas más dolorosas que jamás pudo haber cantado: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la palabra dice que bendijo el nombre de Dios en medio de uno de los momentos más duros de su vida, uno de los momentos más horrendos que un ser humano jamás a lo mejor imaginó que iba a vivir. Ese fue el caso de Job. Esa fue su historia. Ese fue el momento que él estaba viviendo, el momento que le tocó atravesar. Pero en vez de alejarse de Dios, él buscó la presencia de Dios, buscó acercarse más a Dios, pero apenas su proceso estaba comenzando. Y quiero hacer justicia a la historia. Job no fue víctima de un juego de parte de Dios. Job no fue un títere dentro de un plan macabro de parte de Dios. Quiero que comprendas eso. Cuando Satanás aparece y le dice a Job, le dice al Señor: no le has cercado a él, a su casa y todo lo que tiene, no estaba diciendo una mentira. Había un cerco alrededor de Job. Había un cerco que lo protegía a él y a su familia, porque el hombre había buscado agradar a Dios. Ahora, ¿qué pasó, pastor? Si había un cerco, ¿por qué se murieron todos sus hijos? Es que Dios le dice a Satanás: quítale todo lo que él tiene, pero no lo toques a él. No estaba hablando de sus hijos. No fue que Dios dijo: a ver, Satanás, mátale a los hijos. No estaba hablando de eso. Pero el cerco
de alguna manera se quebró. No porque Dios lo quebró, sino porque la familia de Job lo decidió. Cuando los hijos de Job murieron, ellos no estaban en un servicio de alabanza y adoración en la iglesia. Cuando los hijos de Job murieron, ellos no estaban cantando cuán grande es Dios. Cuando los hijos de Job murieron, ellos estaban celebrando una fiesta que duró varios días, donde el vino era el elemento clave que la Biblia resalta. Cuando Job habla acerca de la historia de sus hijos en los primeros versículos, dice la palabra que él ofrecía sacrificios en favor de sus hijos por si acaso habían llegado a maldecir el nombre de Dios. El padre sospechaba que a lo mejor sus hijos habían echado maldición al nombre de Dios. Job había pensado que a lo mejor sus hijos habían pecado y estaba ofreciendo sacrificios en favor de sus hijos. Y quiero decir esto para los padres que están acá: tus hijos son el tesoro que Dios te entregó para cuidar. Y muchas veces la razón por la que ellos terminan en el camino donde terminaron muchos de ellos es porque nosotros fallamos en nuestra responsabilidad como padres. Nosotros estamos en la iglesia alabando a Dios y ni siquiera nos importa que nuestros hijos no están con nosotros. Decimos: no, es que mi hijo no quiere ir a la iglesia. Pero ¿cómo no va a ir si tiene 16? No, ya no le interesan las cosas de Dios. Entonces tú eres culpable de lo que está sucediendo con la vida de tu hijo, porque mientras viva en tu casa, se supone que tú eres su sacerdote, el que lo guía espiritualmente, el que le puede marcar las pautas para seguir. Oh, ese es el problema, que nuestros hijos, ellos seguirán nuestras pisadas, y si nuestras pisadas no están claras delante de Dios, entonces hay un gran conflicto, porque a veces podemos ser cristianos en la iglesia y en la casa agentes del servicio secreto. A veces en la iglesia somos los mejores cristianos del mundo, pero en la comunidad nadie quiere saber de nosotros. Recuerdo la hermana Norma, que era la hermana más consagrada de la iglesia a la que yo asistía. En la iglesia, después de Dios, era la hermana Norma, pero en la casa, creo que hasta le inspiró la canción al salmista ese, Ricardo Arjona, cuando decía: por mi casa la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al pobre y me ponchó 100 pelotas. Nadie quería saber de ella, porque era cristiana solamente en la iglesia. ¿Qué pasó en la casa de Job? ¿Por qué los hijos se fueron por otro camino? No fue que Dios los mató, es que se metieron en el lugar donde Dios no los mandó. Es que se salieron del cerco protector del Señor. A veces nuestros seres queridos morirán, pero sirviendo a Dios es una historia muy diferente, porque sabemos que tienen vida eterna garantizada. Pero aquellos que se fueron a la distancia porque querían probar de los placeres del mundo, ¿en qué falló? ¿Qué quebró la dinámica? Oh, en algo falló Job. En algo falló, porque llega un punto cuando yo me enfoco tanto en las buenas obras que me llego a creer como la última limonada del desierto, por no decir la última Coca-Cola, y me creo el más cristiano de los cristianos, pero no soy amigo de mi familia, no ministro a mi casa, no cuido a mi esposa. ¿Qué pasó con la esposa de Job? Que llegó a ser una mujer amargada al punto de decirle: y todavía mantienes tu integridad, cuando el cuerpo de Job se volvió una sola llaga. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué pasó con su familia? Quiero decirte que en algo Job falló. En algo falló. En algo se equivocó. Y cuando lees la historia completa te das cuenta, al final de su historia, hay algo que aparece en el capítulo 33 acerca de la vida de Job. Y voy a leer este pasaje porque ayuda a entender un poquito a dónde Dios te quiere llevar por el proceso que estás pasando. Porque queremos vivir de gloria en gloria, pero para vivir de gloria en gloria, a veces Dios tendrá que llevarte de prueba en prueba, porque las pruebas te van elevando a nuevas dimensiones. Porque al pasar por una prueba voy a subir un nivel más en mi caminar con Dios. Y no hablo de multiniveles, hablo de esas dimensiones de intimidad con Dios. Oh,
pero pastor, es que estoy pasando la misma prueba una vez y otra vez. Oh, es que te colgaste una vez y otra vez, reprobaste. Por eso en vez de ir de gloria en gloria, estás patinando en la misma prueba, porque no agarraste la onda, no te diste cuenta lo que Dios estaba queriendo hacer en tu carácter. Job, por alguna razón, no lo había entendido. El capítulo 33, versículo 9, dice la palabra: dijiste, yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. Dios busca pleito conmigo y me considera su enemigo. Él puso mis pies en el cepo y vigila todos mis movimientos. Oh, ahí está Job, el hombre que en el capítulo 1 cayó de rodillas y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque parecía la oración correcta en el momento más crítico de su vida, pero había algo dentro de su corazón que Dios todavía estaba trabajando, y lo llevó a su punto donde el hombre creyó que la justicia propia lo hacía digno de estar delante de la presencia de Dios. Dios dice que Job era un hombre recto, era un hombre perfecto en cuanto al comportamiento, pero la justicia del hombre no tiene nada que ver con las obras del hombre, tiene que ver con lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, tiene que ver con el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, tiene que ver con un sacrificio que se hizo mucho antes de que el hombre viniera a la existencia, y Job no lo había entendido. No lo había entendido. Él creía que él era bueno, él creía que la bondad nacía de su corazón, y no entendió que venía del corazón de Dios. Y Dios lo procesó. Y cuando llegas al final de la historia te das cuenta que es un Job transformado. Y dijo: qué tonto que era. Y yo que me creía la última cosa, y yo que pensaba que era el hombre más sabio de la tierra. La palabra dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas. Pero somos selectivos y creemos que solamente algunas cosas nos ayudan a bien. Mi papá estaba en la cárcel cuando yo tenía 10 años. Estaba en la cárcel porque su trabajo era llevar gente de manera ilegal a los Estados Unidos, y lo atraparon. Así que mi papá estaba en la cárcel, mi mamá estaba perdida en las drogas, mi abuelo pensó que ahora él era el que podía decidir por nosotros, mis hermanos y yo. Y qué palizas que nos daba. Un día yo recuerdo que le dije una mala palabra, y sí se la dije porque le tenía un odio tan grande que no lo podía medir. Y yo después de decir la mala palabra sabía que debía correr, y corrí. Y él ya no podía correr porque tenía una de sus piernas lesionada, porque él había asesinado a su mejor amigo, lo había matado de una puñalada en el corazón cuando era uno de los militares de la dictadura, y nadie le hizo nada. Y el hermano de ese amigo le quebró una de sus rodillas y él andaba que cojeaba. Así que yo sabía que no podía correr, y le dije la mala palabra y me fui. Pero me olvidé que él era vengativo. Y cuando regresaba para la casa, él me estaba esperando detrás de una pared y me agarró, y con la hebilla de su correa comenzó a golpearme. Y yo recuerdo el momento cuando la sangre bajaba, y yo no sabía a quién clamar. No tenía papá, no tenía mamá. ¿A quién le clamo? Ni siquiera pensé que a Dios le importaba. Y luego corrí a los brazos de la abuela, que era la única que en ese momento nos cobijaba. Y luego recuerdo ver el rostro de mi abuelo sonriendo porque me había golpeado de tal manera que estaba sangrando. Lo disfrutaba. Pasó el tiempo, yo ya tenía 15 años. Y yo recuerdo que estaba yendo a la iglesia. Ya había conocido de la Biblia, ya conocía del Evangelio. Y me acuerdo que ese domingo me levanté un poco tarde, y yo escuché los pasos del viejo que venía subiendo los escalones de madera vieja de la casa de mi abuela. Y yo salí para recibirlo porque mis hermanos estaban durmiendo y él les iba a pegar. Y yo era el mayor de los varones, así que me correspondía yo enfrentarlo. Y yo llegué. Y yo sé que algunos de ustedes recuerdan ese artefacto arcaico que todavía se usa, y más en los países nuestros, la vacinilla, donde haces todo lo que vas a hacer en la madrugada porque no quieres salir al baño de afuera. Algunos de nuestros hijos nunca sabrán qué es, pero
estaba llena, rebosante de todo. Y yo estaba parado al lado cuando él subió y dijo unas cuantas malas palabras. Y luego tomó la vacinilla y echó todo lo que había, heces fecales, orina, sobre mi cabeza. Y yo no hice nada. Pero por mi mente rápido pasó: empújalo. Si lo empujas, él caerá desde el balcón, la madera vieja se va a quebrar y él va a morir. Y tu familia te va a celebrar porque habrás salvado a toda tu casa de una de las grandes maldiciones de tu familia. Y entonces en mi corazón yo sentí que lo quería hacer, pero por alguna razón no pude. Y fue el Espíritu Santo el que me aguantó. Y como no hice nada, él tomó la vacinilla y con la fuerza de un hombre me pegó en la cara. Y ese momento me enloqueció. Yo corrí, yo bajé los escalones, yo salí a la calle, yo agarré unas piedras y yo pensé: cuando él salga le voy a pegar en la cabeza. ¿Acaso no mató David a Goliat y lo celebraron? Así que lo voy a matar de una sola pedrada. Y cuando él salió, yo no pude tirar la piedra, la solté. El Señor me sacó de mi barrio, me llevó a estudiar a una ciudad fuera cuando murió mi abuela 2 años después. Luego me trajo a los Estados Unidos, estudié una carrera en teología, comencé a trabajar de pastor y comencé a viajar. Y yo pensaba que había sanado, pero en lo profundo de mi corazón yo odiaba a ese hombre. Siendo un pastor, predicando del evangelio, lo odiaba. Y yo pensaba que no, que ya era cosa del pasado, porque lo había guardado en un departamento, cerré la llave y la desaparecí. Y yo fui a predicar a mi barrio y ahí estaba mi abuelo, que asistió a las conferencias que prediqué, y en mi corazón no había ningún deseo de que se convirtiera, que no se convierta, que se vaya al infierno, que lo quemen por 1.000.000 de años y que pague todo lo que hizo. ¿Por qué tengo que hablarle del evangelio para que se salve? No le voy a hablar, y no le hablé. Di una campaña en el estadio de mi ciudad y él llegó cada noche, lo trajeron mis tías, y yo nunca le dije nada. Le dije: viejo, es hora de que le entregues tu vida a Jesús. No, porque en mi corazón yo deseaba que no se salvara. Y a veces nosotros no queremos reconocer que no hemos podido avanzar porque traemos una carga pesada, que no hemos podido cumplir con el propósito de Dios porque no nos hemos rendido realmente ante sus pies. Y pasaron los años. Y en el año 2015, apenas hace 7 años, llegó una llamada telefónica a mi casa, mi tía Mari, diciendo: mi niño, te tengo una buena noticia. Le dije: cuénteme, tía. He aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Y ese fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, porque mi mamá ya había muerto entregándole su vida a Jesús antes de morir. Mi papá ya había muerto entregando su vida a Jesús antes de morir, pero faltaban mis tías. Entonces, cuando me dijo eso, me puse contento. Y luego me dijo: te tengo una mejor noticia, cuénteme. Yo dije: mi otra tía Fanny también. Y me dijo: tu abuelo le ha entregado su vida a Jesús. Él solo ve los videos tuyos. Y me enojé. Deberías celebrar cuando alguien que te dañó decidió cambiar el rumbo de su vida, pero yo no lo celebré. Yo me enojé y dije: Señor, y quiere que yo lo bautice. No lo voy a bautizar nada, que lo bauticen allá y que se ahogue, pero que acá no venga. Y encima quiere que le paguen el pasaje para que venga a Texas y que se quede en mi casa y que le hagan café a las 5 de la mañana. No, Señor. Y que mis hijos conozcan al monstruo que casi me destruyó la vida. No. Y entonces el Señor me ministró y me dijo: de tanta gracia que te he dado, salvé a tu mamá, salvé a tu papá, salvé a tu abuela. Es que ese monstruo no nació un monstruo. Él también pasó por un valle de amargura y sufrimiento. Y Dios me trabajó y le dije: está bien, en obediencia, está bien. Y le compré su boleto de avión y vino para la casa. Y ahí se quedó casi un mes. Y el día de su bautismo estábamos
recuerdo que estábamos listos para bautizarlo y yo lo tenía en el bautisterio y era un momento para mí totalmente irreal. Esto nunca debió pasar, pero aquí estamos. Y Dios estaba sanando mi corazón, porque me estaba ayudando a experimentar el perdón que yo había sido incapaz por muchos años de otorgar y que se había convertido en parte de una tragedia para mi vida. Y ahí en el agua yo le dije al Señor: Señor, un solo deseo, déjame dejar los 5 minutos debajo del agua. Tú lo resucitas después y vamos a ser más famosos. El hombre que resucitó. Y el Señor me ministró una vez más y me dijo: sí, yo recuerdo que lo querías matar. Por muchos años quisiste matarlo y por eso te lo traje, para que lo hagamos juntos, pero a mi manera. Porque cuando una persona acepta a Jesús y es bautizada, está siendo sepultada debajo del agua, lo que significa muerte. Y luego cuando te levantas es una nueva vida, una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que ahora yo podía matar al hombre y el Señor le daría vida. Y mientras estoy hablando con ustedes, mi abuelo está muriendo en una cama en mi país. Y estando en África, recibí la noticia de que a lo mejor no durará más de 2 semanas. Y mi tía me dijo: él ya no recuerda a nadie, pero dice que quiere verte a ti. ¿Cómo puede ser que el que fue el monstruo que casi destruyó mi vida ahora se convierte en la persona que más me admira? Él mira todas las prédicas, él mira todos los servicios, y aunque está pasando por demencia y Alzheimer, no se acuerda casi de nadie de la familia, pero se acuerda de mí. Y Dios ha usado eso para ministrar mi corazón. Todo proceso que Dios permite no tiene la intención de destruirte, sino de elevarte a una nueva dimensión en tu relación con Dios. Ya no te quejes más. Ya no te quejes más. Es tiempo de darle a Dios la oportunidad. Es tu proceso lo que te ha traído hasta este lugar, y no te imaginas cuánto Dios va a hacer. Mi pastor les decía hace un rato que vengo de África y Dios me concedió algo que yo nunca había pensado iba a suceder. Hace 5 años alguien me dio una palabra y yo casi me reí, porque decía: está loco, ¿de dónde sacó esta palabra? Señor, yo no creo que esa palabra venga de ti. Esa persona me dijo: Dios te va a llevar a una zona donde son musulmanes y vas a predicar entre musulmanes. Y yo me sonreí, dije: gracias, hermano, que Dios bendiga su corazón. Y me fui diciendo: que musulmanes ni musulmanes, si voy a predicar me matan, así que eso no puede suceder. Y de repente ahora íbamos a África y se canceló el trabajo que teníamos que hacer en la zona Kisi, en la parte oeste de África, y tuvimos que terminar en la parte este. Y cuando llegamos con todo el equipo de médicos que nos acompañan en esos proyectos, me dijeron: hay un problema, acá no podemos predicar abiertamente. Como que no, porque el 80% de la gente que va a venir es musulmana. Y dije: ¿cómo vinimos tan lejos para venir acá y no vamos a poder predicar? Y así pasaron los primeros 2 días. Solamente hicimos el trabajo de sanar, de recibir, y de repente cientos de personas estaban llegando, la mayoría de ellos musulmanes. Y luego como que no aguantó el pastor y dijo: pastor, predique. Me dijo: predique. Le están todos sentados, cerca de 400 personas sentados allí en el suelo. Y yo dije: ¿estás seguro? Me dijo: sí, predique. Y yo comencé a predicar el primer día, pero no pasó nada. Y el segundo día, de repente, 9 personas musulmanas decidieron entregar sus vidas a Cristo Jesús. Y fue algo tan extraordinario. Y el Señor me lo refrescó y me dijo: ¿te acuerdas
¿te acuerdas que te dije que ibas a ir entre musulmanes y que ibas a predicar? Y yo dije, Señor, pero yo pensé que iba a predicar en Egipto o en Dubái o en Arabia, pero en África, no importa dónde, te dije que les ibas a predicar. Y cuando me dijo eso, entonces entendí que el propósito de Dios se cumple, pero para que se cumpla, Dios te llevará por un proceso que a veces es doloroso. A veces es doloroso, pero vale la pena, iglesia. Vale la pena, familia. El viaje puede ser largo, a veces muy largo, pero cuando comienzas a ver el resultado, entonces lo vas a gozar, lo vas a celebrar y te darás cuenta que para esta hora has llegado. Y yo no sé quién eres, yo no conozco tu historia. Y agradezco a mis pastores porque me dieron la oportunidad, y al pastor Ampié, de compartir con ustedes. Pero te quiero decir que todo comienza con darle a Dios una oportunidad. Una oportunidad. Y eso es todo lo que Dios te está pidiendo. Una oportunidad para cambiar el rumbo de tu vida. Una oportunidad para darte el claro propósito que tiene para contigo. Una oportunidad. Y debería ser el hombre pidiéndole a Dios la oportunidad. En cambio es Dios pidiéndote a ti una oportunidad. Yo voy a invitar a Marcela que ella venga y ella va a cantar lo que para mí es una oración muy especial, muy significativa. Pero mientras ella viene, yo te quiero hacer una invitación. Quisieras darle una oportunidad hoy a Dios en tu vida, de que te cambie la vida, de que puedas sanar tu corazón completamente, y que sin importar cuánto dolor has padecido hasta acá, que te puedas ir de este lugar hoy sabiendo que hoy comienza una nueva historia para ti. Si se lo quieres dar, si le quieres decir, Señor, aquí estoy, ponte en pie en este momento. En el nombre de Jesús, ponte en pie. Esa es una invitación para aquellos que todavía no le han dado esa oportunidad a Jesús. Para aquellos que han escuchado hablar de Jesús. Has escuchado por muchos años que Dios tiene un propósito para tu vida, pero hoy entiendes que Dios te está llamando con nombre y apellido. Y te puedo decir que Jesús nunca falla. Nunca nos ha fallado a nosotros. Jamás te fallará. Solo necesitas hacer lo que estás haciendo ahora. Pide permiso a la persona que está a tu lado y ven aquí al altar, porque yo quiero hacer esta oración por ti. En el nombre de Jesús, sal de tu lugar y ven aquí al altar. Llega hasta acá mientras Marcela está cantando esta alabanza. Pide permiso y ven hasta acá en el nombre de Jesús. Iglesia, dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso, Señor. No tengas temor. Ven en el nombre de Jesús. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para